Bienvenidos a un nuevo podcast de Panchonomist. Como mujer, no puedo ganar dinero para sostener a mi familia, así que no me digas que el matrimonio no es un acuerdo económico, porque para mí sí lo es. Greta Gerwig. Bienvenidos a un nuevo podcast del Panchonomist, el Club de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Les saludamos Judith Brito, Eliana Cóndor y Alejandra Marchán. Y el día de hoy nos sentimos honradas con la presencia de nuestro invitado especial, Juan David Robalino. Juan David tiene un doctorado en Filosofía de la Universidad de Cornell y actualmente es profesor de la Escuela de Economía de la USFQ. En esta ocasión analizaremos la película Mujercitas, que fue estrenada en el 2019 y dirigida por Greta Gerwig. Está basada en la obra literaria escrita por Louisa May Alcott en 1868. En este podcast haremos un enfoque especial en una de las temáticas tratadas en el filme, el matrimonio como una propuesta económica. Vamos a ver y escuchar una primera escena del filme para iniciar con nuestro análisis. Yo siempre quise desposar a un rico. ¿Por qué me habría de avergonzar? No hay de qué avergonzarse, siempre y cuando lo ames. Pues yo pienso que decidimos a quién amamos, no es algo que ocurre fortuitamente. Creo que los poetas diferirían. Bueno, no soy poeta, solamente una mujer. Y siendo una mujer no hay modo en que pueda ganar mi propio dinero. No lo suficiente para ganarme la vida ni mantener a mi familia. Y si tuviera mi propio dinero, el cual no tengo, de inmediato le pertenecería a mi esposo en el momento de la boda. Y de tener hijos serían de él, no míos. Serían de su propiedad, así que no te sientes a decirme que el matrimonio no es una propuesta económica, porque lo es. Puede que no para ti, pero realmente sí para mí. Bienvenido, Juan David. Esta película está basada en una obra literaria escrita por Louisa May Alcott en 1868. Como apreciamos en la escena, Amy March, una de las mujercitas, le explica a su amigo Lori lo que el matrimonio significa para ella. ¿En qué aspectos crees que esta concepción del matrimonio ha cambiado en la actualidad? ¿Crees que sigue siendo una propuesta económica? Bueno, primero, hola con todos. Gracias por invitarme. Un gusto estar aquí. Bueno, ha cambiado muchísimo el contexto, en particular justamente en la historia, ¿no? En la historia moderna, en el último siglo, básicamente. Y en efecto, tiene su lado positivo y su lado negativo, en el sentido siguiente. Entonces, por un lado, obviamente, los derechos de las mujeres han mejorado increíblemente, por más que todavía no sean perfectos en muchos lugares del mundo. Entonces, las mujeres tienen más libertades, más flexibilidad y se han integrado mucho más en el mercado laboral. Entonces, sin ninguna duda, hoy en día las mujeres tienen más libertad y pueden, ¿no?, decidir casarse con más flexibilidad, basadas en sus preferencias. Entonces, tiene un contexto que las obliga menos a casarse hoy en día. Antes, en efecto, todo dependía de los hombres. Si no se casaban, estaban fregadas. Era en tal caso bastante más complejo. Entonces, eso ha evolucionado un montón, pero también está el otro lado del por qué evoluciona. Entonces, obviamente ha habido un cambio social, pero también ha crecido la presión económica en muchos lugares del mundo. Entonces, bueno, yo siempre he estado más informado sobre la economía o las tendencias económicas en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta los años 60, bueno, durante las guerras mundiales, obviamente ya las mujeres entraron más al mercado laboral. Y después de la Segunda Guerra Mundial, entonces obviamente la mujer ya estaba un poco más integrada. Pero todavía era raro, entonces de los 50, 60, 70 fue subiendo, ¿no?, bastante rápido. Después de los 70 subió bastante exponencialmente la fuerza laboral de las mujeres. Y en gran parte también por la presión económica, ¿no? Entonces, antes una familia podía vivir con el salario de un hombre en la clase media, digamos en Estados Unidos. Un hombre de clase media podía mantener a su mujer y a sus hijos, mandarlos a la universidad. A los 30 años ya podía comprarse una casa, tener hijos en la universidad y mantener a su mujer. Y eso era posible. Desde el final de los 70, más o menos coincide con la llegada de Reagan y Thatcher en Inglaterra, que es una nueva tendencia global. Tal vez recuerdan ustedes que después de la Gran Depresión de los años 30 hasta los 70, dominó más que nada las ideas de Keynes, John Maynard Keynes, entonces, que eran más
el gobierno estaba más involucrado, había más salud pública, educación pública y esas tendencias. A partir del final de los 70, sobre todo con la llegada de Reagan y Thatcher en los 80, empezó más una tendencia de economías más liberales y más de mercado, el gobierno menos involucrado, que estaban más correspondientes con las ideas de Hayek. Y esas son las que han dominado desde los 80 hasta la crisis del 2008, que un poco se tomó lo que se llamaba neo-keynesiano. Y eso hizo que se desregularicen los mercados. Entonces los salarios de los gerentes, los CEOs subieron exponencialmente, pero la clase media, los salarios se quedaron estancados. Es más, controlados por inflación, bajaron un poquito. Mientras que los precios siguieron subiendo y el precio de la educación siguió subiendo, la salud siguió subiendo. Eso puso muchísima presión económica en las mujeres. O sea, en la economía de la clase media en general, lo que fue uno de los factores que impulsó a que más mujeres trabajen. Entonces, me parece que por un lado es muy bueno que las mujeres hoy en día tienen más libertades y obviamente tienen el derecho de trabajar, ¿no? Implícito o explícito, que antes no lo tenían implícitamente o explícitamente. Me parece muy bueno, pero también si trabajan es en parte también porque la presión económica en la clase media ha subido exponencialmente. Y hoy en día una familia tiene que tener las dos personas que trabajan al mismo tiempo. Y antes era un acuerdo de verdad, en el sentido de que el hombre trabajaba y la mujer se ocupaba de los hijos y del hogar. Ahora las mujeres es terrible porque el porcentaje de responsabilidades del hogar sigue siendo mucho más alto para las mujeres, pero ahora trabajan casi igual que los hombres. Entonces no es que se liberaron las mujeres y ahora pueden trabajar y ahora son mucho mejores. No, trabajan y además de eso siguen ocupándose del hogar y de los niños. Tiene una presión muchísimo más alta en ese sentido. Entonces, estoy de acuerdo que es injusto que las mujeres no tenían tantos derechos en los 50, 60, pero era un arreglo más balanceado en el sentido de que el hombre trabajaba y no se preocupaba mucho de la casa, y la mujer no se preocupaba de estar trabajando, pero se preocupaba de la casa. Y más o menos funcionaba, con obviamente un montón de conflictos sociales que siempre han estado presentes. Pero lo que me refiero es que hay esos dos lados, la evolución social en el cual hay más igualdad de género, que es muy positiva, y la presión económica implícita en la clase media y peor para abajo, que ha hecho que ahora a las mujeres les toca trabajar independientemente de sus preferencias para que las familias salgan a flote. Y en ese sentido, antes era un contrato que era forzado, hoy en día tal vez ya no hay eso y se puede hablar también de la evolución social al respecto al matrimonio. Pero hoy en día hay más presión económica que ha hecho que las mujeres son más independientes por un lado y tienen más presión por otro. Entonces ese es mi primer comentario al respecto. Muchas gracias por tu primera respuesta y me pareció súper interesante esta observación acerca de la doble presión que ahora tiene la mujer. O sea, ya no es solamente cuidar de su casa como era antes, sino también aportar económicamente a su familia. Y es claramente una perspectiva que yo no había tomado en cuenta. Pero bueno, ahora vamos con la segunda escena a analizar. ¿Y con quién se desposa entonces? Con nadie. Jamás se casa con nadie. No. No, eso no va a funcionar. Pero si dice todo el libro que no quiere un esposo. ¿A quién le interesa? Las lectoras quieren mujeres con esposo, no con congruencia. No es el final correcto. El final correcto es aquel que vende. Créame, si usted decide concluir su adorable libro con una heroína sin esposo, seguro no habrá compradores. No valdrá la pena la impresión. El matrimonio siempre fue una propuesta económica, incluso en la ficción. Es romance. Es mercenario. Solo dele ese final, ¿quiere? Como escuchamos, en la época en la que se ambienta este filme, casarse era la única manera de obtener estabilidad económica para una mujer, y no hacerlo era visto como algo absurdo y socialmente rechazado. ¿Cuáles crees que son los costos de esta discriminación a la mujer? ¿Y hay evidencias de que sociedades menos machistas sean más productivas? Claro, o sea, había un montón de discriminación a la mujer del lado social, ¿no? Asumo que eso es en Inglaterra, donde tenían, ¿no?, influencia de la Iglesia Católica. Entonces las religiones en general empezaron a poner trabas a las mujeres y a discriminarlas explícita o implícitamente. Entonces, claro, eso viene más del lado social, digamos, y cultural, que por alguna razón siempre ha habido una desigualdad de género. Es más, es interesante
En distintas culturas durante la historia ha cambiado, digamos, quién es discriminado, ¿no? ¿Qué tipo de minorías son las discriminadas, ¿no? ¿Qué razas son discriminadas, cuáles son, digamos, las que tienen más estatus? Pero sistemáticamente, por alguna razón muy injusta, en todas las culturas casi siempre ha habido discriminación de género. Entonces, las mujeres han sido bastante desafortunadas en la historia en términos de discriminación desde hace mucho tiempo. La mayoría de sociedades, casi todas han sido siempre, ¿cómo se dice? Patriarcales, se dice en español. Entonces, claro, ha habido un montón de discriminación del lado social, tienen menos libertades, ¿no? Entonces, obviamente es el hombre el que ha dominado en todo eso. Y en lo económico, ha sido durante mucho tiempo muy mal visto que trabaje una mujer. Entonces, en efecto, claro, sobre todo en esas épocas, era casi imposible para una mujer poder ser independiente y mantenerse sola, peor en lujo y realmente que le vaya bien en la vida, digamos, ¿no? Por las normas sociales. De ahí, evidencia empírica, no soy un experto de la investigación sobre la discriminación de género. Un par de cosas interesantes. Bueno, hay un poco la hipótesis, ¿no? Que dice que si es que hubieran más mujeres que estuvieran en el poder, ¿no? Presidentas, primer ministras, etcétera, que hubiera menos violencia, puede ser posible, pero eso es más una hipótesis que algo empírico. De ahí hay un estudio interesante, un paper hace unos 5 o 10 años de economía que se volvió muy famoso, que es más, era una tesis de doctorado de una estudiante que después se volvió una profesora famosa, pero no me acuerdo exactamente quién era. Pero bueno, era un experimento muy simple en el cual los participantes tenían que hacer algún trabajo y podían escoger si es que su pago era fijo por hora o por minutos en el laboratorio, o si su pago era relativo a qué tal les iba con la competencia. Y entonces el experimento era para ver si es que los hombres tienden más a la competencia que las mujeres. Y entonces, en efecto, encontraron que los hombres escogían con más frecuencia el sistema de pagos basado en tu ranking que el sistema de pagos con salario fijo, digamos. Y las mujeres, al revés, justamente, entonces escogían más la tasa fija que la tasa competitiva. Eso es lo primero. Pero lo interesante del paper es que cada que he conversado de ese paper con mujeres, justamente, la primera reacción es decir, no, pero es que hay que hacer algo con las mujeres, tienen que... Cuando lo interesante, realmente la variable interesante es quién ganó más dinero. Y ahí irse por lo competitivo no siempre es lo óptimo, ¿no? Pues yo creo que hay esta tendencia de las mujeres, como ustedes han tenido más suerte y han estudiado y están obviamente de par en par con hombres. Es más, hoy en día, académicamente, en colegios y en universidades, a las mujeres les va mejor que a los hombres. Entonces yo creo que dentro de un cierto círculo social, ¿no? De clase media alta, tal vez, que tiene más suerte de cierta manera, a las mujeres les va igual o mejor de bien que a los hombres en ciertos círculos hoy en día. Pero yo creo que una cosa es que las mujeres, ¿no? Tienden a sacar tendencias de su personalidad masculinas, digamos. Entonces, cuando uno ve una gerente femenina, es casi que hombre, exagero, ¿no? Pero ya es mi opinión personal. Yo creo que las mujeres no deberían competir tratando de simular a la personalidad de un hombre, sino justamente sacar sus propias cualidades, que son otras y tal vez complementarias. No me acuerdo tampoco exactamente dónde viene, pero en algún libro recuerdo haber leído que las mujeres tienen tendencia a ser mejores en multitasking y el hombre tiende a ser mejor a enfocarse solo en una sola cosa. Pero bueno, entonces lo que les decía es que al final no es cómo hacer que las mujeres sean más competitivas, cómo hacer que las mujeres tengan más poder. Sí, a la final, como les digo, en este experimento no era una cuestión de que lo mejor siempre es coger la tasa competitiva, ¿no? A veces la mejor decisión económica era coger la tasa fija. Y que les digo, mi experiencia con eso fue más que la respuesta de las personas con las que trabajaba. Era como, hay que hacer que las mujeres sean más competitivas. No necesariamente, eso no necesariamente era el óptimo en este contexto, por ejemplo. Personalmente, de distintas cosas, creo que las cosas efectivamente funcionan mejor cuando hay más igualdad de género y cuando se le da más poder a las mujeres. Gracias, Juan David. Y me gustaría expresar una opinión respecto a algo que dijiste. Y yo no creo que las mujeres que
sean jefas traten de asemejarse a un hombre, sino creo que generalmente las características como la disciplina o como la dureza están asociadas con el carácter masculino. Entonces, cuando le vemos a una mujer que es súper mandona, que es como súper recta, decimos se parece a un hombre, pero creo que eso es más un mindset que hay que cambiar en la sociedad y no necesariamente como una característica que no es propia de las mujeres, porque hay mujeres mandonas. No sé, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? O sea, tienen derecho las dos. Yo me acuerdo antes tenía una jefa mujer, por ejemplo, y era la persona más agresiva que yo he visto. Y me parece que ella se puso en la cabeza que para competir con hombres tengo que ser agresiva. Y me parece innecesario, me parece que al contrario, las mujeres tienen más compasión que los hombres en teoría. Como tienen menos testosterona, eh, una vez más no sé casualmente evidencia empírica, pero efectivamente tienen menos testosterona, deben ser menos agresivas. Y que esas calidades más bien tal vez son lo mejor, ¿no? de las dos, digamos, ¿no? Entonces parece que las mujeres tengan más compasión. Tal vez debería aprovechar eso. Yo pienso también en, ¿no? Mujeres presidentas o primeras ministras. Espero que sean más pacíficas, justamente. De hecho, justo comentando lo de mujeres pacíficas, personalmente, ¿qué crees? ¿Que eso sería cierto o no? Por el caso que mencionas de la testosterona, pero que también has tenido por evidencia empírica y que te ha pasado que existen ciertas mujeres que, no sé, tal vez por lo que tuvieron que atravesar o que tuvieron como que una carga súper pesada, llegan al poder y tienen que comportarse como si, no sé, tal vez para ganar respeto o algo. Claro, yo creo que los dos, justamente es lo que no sé qué pasaría, cuál ganaría. Yo creo que del lado natural, mi intuición, no, sin evidencia de nada, es que las mujeres son más pacíficas, que es lo que necesitaría el mundo. Pero para llegar a esas posiciones, el contexto social hace que el que llegue a esas posiciones tiende a ser el que es más agresivo para poder llegar a esa posición. Entonces me da miedo un poco, tal vez que si de pronto de un día a la mañana hay más mujeres en el poder, que sea porque se volvieron más agresivas y lograron llegar a ese poder por ese lado. Me acuerdo al principio de la pandemia, los países que mejor les iban eran los que estaban liderados por mujeres, me acuerdo. Y de ahí los más salvajes, era el Donald Trump, el Bolsonaro de Brasil, son hombres extremadamente, Ujú. digo, maníacos con eso, esa agresividad, ¿no? Masculina al máximo, digamos, lo que son los que peor les iba. Entonces, no sé, creo que más mujeres lleguen al poder, pero sin sacrificar su lado femenino o cualquier tendencia natural que tengan las mujeres versus los hombres, digamos. Tal vez existe alguna relación con la personalidad o algo igual dentro del área psicológica Bueno, que diferencian esto. yo creo que ahí entra un tema muy controversial y difícil de definir, que es cuánto de la diferencia entre la personalidad o cualquier cosa de los hombres y las mujeres, cuánto viene de diferencias genéticas, que obviamente tenemos la diferencia entre un gen entero, ¿no? Un cromosoma X y un Y entero. Entonces, obviamente que hay diferencias genéticas, ¿no? A cierto nivel. Y las diferencias que están inducidas por la cultura, digamos, ¿no? Y yo creo que la segunda es la más fuerte. Entonces, obviamente, las mujeres de chiquitas les dicen, no, tú eres, no les estoy obviamente haciendo un estereotipo, ¿no? Pues les hacen jugar con muñecas, les dicen, tú eres frágil, no juegues a cosas peligrosas. Entonces, yo creo que esta diferencia, y eso ya es personal completamente, mi interpretación de ese resultado es más del lado social, de que las mujeres las crecen con menos influencia hacia la competencia y los hombres al contrario crecen con mucha influencia hacia la competencia. Entonces, yo creo que eso más es el resultado de las normas sociales con respecto al género. Y justo las normas sociales o los estereotipos que se han mantenido en torno al género, ¿por qué consideras que estas normas se han mantenido? Porque todavía a día de hoy podemos ver que no han desaparecido totalmente, que siguen latentes últimamente en el mundo, especialmente también aquí en Ecuador. Bueno, en general las normas sociales es lo que más se demora en cambiar, ¿no? Uno puede cambiar impuestos, alguna regulación económica de un día al otro, en teoría, ¿no? También se pueden demorar dependiendo del contexto político. Pero cambiar una norma social, cambiar una cultura, se demora generaciones, se demora un montón. Ok, vamos con la tercera escena para seguir con el análisis de la película. ¿Y con quién se desposa entonces? Con nadie. Jamás se casa con nadie. No.
No, eso no va a funcionar. Pero si dice todo el libro que no quiere un esposo. ¿A quién le interesa? Las lectoras quieren mujeres con esposo, no con congruencia. No, no es el final correcto. El final correcto es aquel que vende. Créame, si usted decide concluir su adorable libro con una heroína sin esposo, seguro no habrá compradores. No valdrá la pena la impresión. El matrimonio siempre fue una propuesta económica, incluso en la ficción. Es romance. Es mercenario. Solo dele ese final, ¿quiere? Ahora, en la cuestión del contrato, estoy dispuesto a darle el 5% de las regalías. Tendría 5% de las regalías. 5% de las ganancias netas, después de los gastos. Oh. ¿Y qué tal un pago por adelantado? Yo voy a ser quien corre el riesgo al imprimir el libro. Sí, pero es mi libro. Quiero el 10% de las regalías. 5.5%. Eso es muy generoso. 9%. 6% y es todo. Señor Dashwood, si venderé a mi heroína en matrimonio por dinero, debo obtener una parte. 6.6%. Hecho. Este filme gira en torno a Jo March, que personifica a una escritora que narra su propia historia. Sin embargo, por su condición de ser mujer, enfrentó ciertas limitaciones, como tener que cambiar el final de su libro para cumplir con las exigencias de la sociedad en la que vivía. Además, en la escena presentada, se aprecia lo complicado que resulta para la autora conseguir un pago justo por su obra. ¿Por qué crees que se ha mantenido esta brecha salarial entre géneros? ¿Y cuál es tu sugerencia para que esta situación cambie en los próximos años? Bueno, la brecha se ha mejorado en los últimos años todavía, obviamente que hay una brecha salarial. Una vez más, viene más de las normas sociales, diría yo. Se volvió la norma. Como antes solo trabajaban los hombres y no trabajaban las mujeres. Y cuando trabajaban más de secretarias. Antes de las computadoras había muchos trabajos que simplemente escribían cartas redactadas. Y claro, en esta época era aún peor, ¿no? Ahí sí era increíble, no tenía ningún poder para negociar. ¿Qué se puede hacer para que se mejore lo que realmente? Bueno, obviamente tienen que tener regulaciones estrictas, ¿no? Entonces, en cualquier sociedad civilizada hay leyes que dicen, ¿no? Hombres o mujeres tienen que ganar la misma cantidad por el mismo trabajo. Eso es por ley. Y si se demuestra alguna discriminación es algo ilegal. Entonces, para empezar, tiene que haber esa legislación. Pero más allá de la legislación, lo que realmente va a hacer el cambio es un cambio cultural, que es lo que lastimosamente se demora. Pero yo, una vez más, soy optimista por el hecho de que ya en el colegio y en las universidades las mujeres ya son mejores que los hombres. Entonces, eso implicaría que en el mercado laboral debería ser, ¿no?, mejores también. Bueno, por lo menos igual de buenas, obviamente, eso no hay ninguna duda. Sí, ahora hablando justamente de trabajo, una perspectiva económica del matrimonio es la división de este. Es decir, teóricamente, como mencionabas, personas casadas pueden tener mayores ingresos porque en su hogar se goza de un proceso más eficiente. ¿Pero hay alguna evidencia empírica de esto? ¿O más bien puede ser que el matrimonio sea no beneficioso para uno de sus miembros? No, pues en esto sí hay evidencia empírica. Y en general la gente casada le va mejor. Para empezar, comparten gastos, ¿no? Pues pagan un arriendo con 2 salarios. Hay cosas más eficientes así. Y de ahí, o sea, en general, si uno hace regresiones de salario, en general la gente casada gana más, pero eso no es necesariamente porque están casados, sino el tipo de persona que tiende a casarse, tiende a ser gente más responsable, más exitosa que los que no se casan, ¿no? De ahí puedes pensar también en el mercado de trabajo, hay modelos de economía también sobre el mercado de trabajo, digo, el mercado implícito de matrimonios, ¿no? También hay modelos sobre eso y obviamente mientras más exitoso, más salario, más atractivo para el mercado de matrimonios. Entonces, obviamente, esa correlación no es que el matrimonio hace que ganes más dinero, sino el tipo de persona que se tiene que casar. Pero de ahí, obviamente, que es, ¿no?, al final una familia es un equipo, ¿no? Entonces, cómo lidian con los problemas económicos y diversos, puede obviamente ser bastante más eficiente. Ahora hay que acordarse que el matrimonio está de bajada. Es el divorcio que está de subida brutalmente, que también tiene que ver con un montón de cambios sociales. Pero si lo vemos por ese sentido,
Acuérdense, generalmente la base del modelo económico es que uno asume que uno escoge lo que lo hace más feliz, ¿no? Entonces, desde ese punto, o lo que más le conviene, digamos, ¿no? Esa es la base de lo que llamamos preferencias reveladas, cuando construimos la base de la teoría económica. Desde ese punto de vista, algo le está saliendo mal. Yo no creo que es el lado económico lo que está saliendo mal, pero el hecho que los divorcios hayan subido tanto, también es algo interesante, ¿no? Agradecemos a Juan David por acompañarnos el día de hoy en tan interesante discusión, que sin lugar a dudas constituye un tema de vital relevancia en la sociedad. Muchas gracias, Juan David. De igual manera, agradecemos a nuestros oyentes. Les invitamos a seguirnos en redes sociales como The Panchonomist y a estar pendientes de nuestros futuros podcasts, cuyos episodios estarán disponibles en YouTube y Spotify. Nos vemos pronto. Este fue el podcast de Panchonomist. Recuerda buscarnos en Instagram y en Facebook en nuestras cuentas oficiales de @Panchonomist para poder descubrir nuestras publicaciones, eventos sociales y más eventos de los que estaremos hablando. Muchísimas gracias.